Las guerras más estúpidas de la historia. Toda guerra es estúpida en algún nivel. Hay algo profundamente absurdo en la idea de que dos grupos de humanos que comparten básicamente el mismo ADN decidan matarse mutuamente por territorio, recursos, ideología o simplemente por orgullo herido. Pero la historia registra ciertos conflictos que fueron tan particularmente, tan deliberadamente, tan casi artísticamente estúpidos que merecen una mención especial. Guerras que comenzaron por un cerdo, por una oreja en un frasco, por un partido de fútbol que salió mal, por pasteles. Sí, pasteles. Esto no es una broma. Bueno, en parte sí, pero es una broma que costó miles de vidas reales. Y eso es exactamente lo que hace que estas historias sean tan perturbadoras como fascinantes. Vamos a hablar de las guerras más ridículas que el ser humano ha tenido a bien protagonizar. Y spoiler, Australia perdió una guerra contra avestruces. La Guerra del Cerdo, 1859. Empecemos con la que, en términos de detonante, probablemente gana el primer premio absoluto en la categoría Razones para casi iniciar una guerra entre dos naciones. Estamos en 1859, en la isla San Juan, ubicada en el estrecho de Aro, entre lo que hoy es Canadá y el estado de Washington en Estados Unidos. La isla era disputada por ambas potencias, y en ella convivían colonos americanos y empleados de la Compañía de la Bahía de Hudson, que era básicamente una empresa británica que funcionaba como cuasi gobierno en la región. Tensión diplomática latente, dos banderas reclamando el mismo pedazo de tierra y nada que lo resolviera. La situación perfecta para que un cerdo lo arruinara todo. El 15 de junio de 1859, un cerdo perteneciente a la Compañía de la Bahía de Hudson entró al jardín de un colono americano llamado Lyman Cutler y comenzó a comerse sus papas. Cutler, hastiado de que el mismo cerdo le arruinara el jardín repetidamente, tomó su rifle y le disparó al animal. El cerdo murió. El propietario del cerdo, un empleado británico llamado Charles Griffin, exigió compensación. Cutler ofreció $10. Griffin quería 100. No llegaron a un acuerdo. Lo que siguió es una escalada que haría reír si no fuera tan potencialmente catastrófica. Los británicos amenazaron con arrestar a Cutler. Los colonos americanos, en una mezcla de pánico y patriotismo exacerbado, pidieron protección militar a las autoridades estadounidenses. El general William Harney, que tenía una reputación bien ganada de generar problemas innecesarios, envió tropas. Los británicos respondieron con barcos de guerra. Para agosto de 1859, había 461 soldados americanos con 14 cañones en la isla, enfrentando a 5 buques de guerra británicos con 2.140 hombres a bordo. Todo por un cerdo que se comió unas papas. El conflicto se conoce como la Guerra del Cerdo, y lo más sorprendente es que nadie más murió. Los comandantes locales de ambos bandos, con más sentido común que sus superiores, decidieron no abrir fuego y esperar órdenes de Londres y Washington. Ambas capitales, cuando se enteraron de la situación, enviaron instrucciones de no disparar bajo ninguna circunstancia. La crisis se resolvió con una ocupación conjunta de la isla por 12 años. 12 años. Y el único muerto en toda la disputa fue el cerdo. El cerdo que, por cierto, nunca tuvo voz en el asunto. La Guerra de la Oreja de Jenkins, 1739. Si el cerdo es el punto de partida más ridículo de una casi guerra, la oreja de Jenkins se lleva el premio a la razón oficial más surreal para una guerra real, con bajas reales, que duró años. En 1731, el capitán inglés Robert Jenkins estaba navegando cerca de las costas de la Florida cuando su barco fue abordado por la Guardia Costera Española. Los españoles, sospechando que Jenkins hacía contrabando, lo inmovilizaron, le cortaron una oreja y, según las versiones más dramáticas del relato, le dijeron que se la entregara al rey de Inglaterra. Jenkins guardó la oreja en un frasco durante 8 años. Guardó la oreja en un frasco durante 8 años. En 1739, el Parlamento británico estaba buscando un pretexto para ir contra España y sus intereses comerciales en el Caribe. Jenkins apareció, saco en mano, sacó la oreja del frasco, ya bastante deteriorada según testigos, y la presentó ante los parlamentarios como evidencia del ultraje español. El Parlamento, en un display colectivo de indignación, decidió ir a la guerra. La Guerra de la Oreja de Jenkins duró hasta 1748, eventualmente absorbida por un conflicto mayor llamado la Guerra de Sucesión Austriaca. Murieron miles de personas. Britania consiguió algunos éxitos navales, pero ningún objetivo estratégico real.
España mantuvo sus posiciones en América. Nadie ganó mucho. Todo por una oreja que un hombre guardó en un frasco durante casi una década esperando el momento preciso. La geopolítica del siglo XVIII tenía unos métodos particulares. La Guerra de los Pasteles. Francia, 1838. Un pastelero llamado Remontel, cuya fama nunca imaginó asumiría estas proporciones, operaba un restaurante en Tacubaya, México. Durante el caos político de los años 30, un grupo de oficiales del ejército mexicano visitó el establecimiento, consumió abundantemente y se fue sin pagar, destruyendo además parte del local. Remontel presentó una reclamación al gobierno mexicano. El gobierno mexicano, envuelto en sus propios desastres internos, no respondió. Remontel apeló directamente al rey Luis Felipe de Francia, quien se tomó la cosa quizás más en serio de lo que la situación ameritaba. Francia exigió a México el pago de 600,000 pesos en reparaciones por daños a ciudadanos franceses en el país, incluyendo los pasteles del señor Remontel. México rechazó el monto. Francia bloqueó el puerto de Veracruz con su armada y comenzó a bombardearlo en noviembre de 1838. El conflicto trajo de regreso al escenario a uno de los personajes más cinematográficos de la historia mexicana, Antonio López de Santa Anna, que ya había perdido la presidencia y vivía retirado en su hacienda. Santa Anna salió a combatir a los franceses durante la batalla de Veracruz, recibió una bala de cañón en la pierna y terminó con la pierna amputada. La pierna perdida se convirtió en símbolo patriótico. Santa Anna regresó a la política, eventualmente recuperó el poder y organizó un funeral oficial para su propia pierna amputada. Repito eso porque merece repetición. Organizó un funeral para su pierna, con honores militares. México terminó pagando una indemnización de 600,000 pesos. Francia consiguió lo que quería. El pastelero Remontel, cuya reclamación original por sus pasteles destruidos se estima en unos 60,000 pesos, quizás nunca imaginó que su queja desencadenaría un conflicto diplomático, un bombardeo naval y la pérdida de la pierna de un futuro presidente. Y bien, hasta ahora tenemos un cerdo, una oreja en conserva y pasteles como detonantes de conflictos internacionales. Antes de continuar, una pregunta genuina. ¿Cuál de estas te parece más ridícula hasta ahora? Porque lo que viene tiene avestruces australianos y la respuesta te va a sorprender. La Gran Guerra de los Emúes. Australia, 1932. El gobierno australiano enfrenta un problema inesperado. Aproximadamente 20,000 emúes, no avestruces, se debe precisar, aunque el error es perdonable dado el contexto, están migrando hacia campos de cultivo en el oeste del país y arrasando con las cosechas. Los granjeros piden ayuda. El gobierno decide enviar al ejército. El ejército contra los pájaros. La operación fue comandada por el mayor G.P.W. Meredith del Real Cuerpo de Artillería australiano. Llevaron 2 ametralladoras Lewis y 10,000 cartuchos. El plan era sencillo: rodear a los emúes, abrir fuego, eliminar la plaga en cuestión de días. Simple, eficiente, militar. Lo que nadie calculó correctamente fue que los emúes son considerablemente más resistentes y más rápidos de lo que cualquier oficial de artillería podría haber anticipado. El primer enfrentamiento fue un desastre logístico. Las ametralladoras se atascaron, los emúes se dispersaron en grupos pequeños que corrieron en direcciones distintas y el terreno complicó cualquier posición de tiro efectiva. En el primer día, con 2,500 cartuchos disparados, el ejército eliminó alrededor de 12 emúes. El Major Meredith, con la paciencia de un hombre que está empezando a sospechar que la situación podría no resolverse como planeó, continuó las operaciones. Los emúes parecían no preocuparse demasiado. Un ornitólogo que observó el conflicto declaró que los animales podían absorber múltiples impactos de bala y seguir corriendo. La prensa australiana comenzó a cubrir la campaña con un humor que los militares claramente no apreciaron. El comandante de las fuerzas australianas en la zona, el general Sir Harry Chauvel, preguntó con cierta irritación si los emúes también iban a pedir medallas de guerra. Después de casi un mes de operaciones, con 9,860 cartuchos disparados y menos de 1,000 emúes eliminados, con algunos informes estimando cifras mucho menores, el gobierno retiró las fuerzas. Los emúes habían ganado. Técnicamente, Australia perdió una guerra contra pájaros. La campaña se repitió con resultados igualmente modestos en 1948 y 1951. Los emúes siguen existiendo en Australia en considerable número. El ejército, desde entonces, ha preferido no mencionar el episodio en sus historiales de gloria.
La Guerra Anglo-Zanzíbar. El 27 de agosto de 1896 comenzó la guerra más corta de la historia registrada. Duró entre 38 y 45 minutos. El sultanato de Zanzíbar, en la costa de lo que hoy es Tanzania, era un protectorado británico. Cuando el sultán Hamad bin Tuwaini murió ese año, su primo, Khalid bin Bargash, tomó el palacio y se autoproclamó sultán sin esperar la aprobación británica, que era, según el tratado vigente, un requisito no negociable. El cónsul general británico, Basil Cave, le envió un ultimátum: desocupar el palacio y cesar las hostilidades antes de las 9 de la mañana del día siguiente. Khalid no evacuó. A las 9 en punto de la mañana, la Armada Británica, 5 buques de guerra posicionados en el puerto, abrió fuego sobre el palacio. El ejército del sultán, unos 2.800 hombres con cañones obsoletos y un yate armado, resistió lo mejor que pudo. El yate fue hundido en los primeros minutos. Los cañones del palacio fueron silenciados poco después. A las 9:45, o quizás a las 9:38, según qué reloj se use como referencia, Khalid bin Bargash huyó al consulado alemán en busca de asilo. La guerra había terminado. Khalid vivió en exilio durante años y eventualmente fue capturado por los británicos durante la Primera Guerra Mundial, deportado y amnistiado tardíamente. La batalla, si merece ese nombre, dejó aproximadamente 500 bajas entre las fuerzas zanzibaritas y 0 entre los británicos. 45 minutos. Hay reuniones de trabajo que duran más y logran menos. La Guerra del Fútbol, 1969. Y aquí es donde el humor se complica, porque este conflicto sí tuvo consecuencias devastadoras, y el fútbol fue apenas la chispa sobre un barril de pólvora que llevaba años acumulándose. Honduras y El Salvador, 1969. Las relaciones entre ambos países estaban en el límite por disparas migratorias. Cientos de miles de salvadoreños habían emigrado a Honduras escapando de la pobreza y la falta de tierra, y el gobierno hondureño había comenzado una campaña de expulsiones que generó tensión extrema entre ambas naciones. Faltaba apenas un detonante. El detonante fue un partido de clasificación para el Mundial de 1970. La serie de 3 partidos entre ambas selecciones, jugada en junio de 1969, estuvo acompañada de violencia en las gradas, incidentes diplomáticos, transmisiones de radio con noticias falsas y una escalada de retórica nacionalista en ambos países que llevó al límite la paciencia de los gobiernos. El 14 de julio de 1969, El Salvador inició operaciones militares contra Honduras. La guerra duró 100 horas, 5 días de combates aéreos, terrestres y navales que dejaron entre 1.000 y 6.000 muertos según las fuentes y aproximadamente 300.000 desplazados. La Organización de Estados Americanos intervino y logró el cese al fuego, pero la frontera entre ambos países no fue oficialmente delimitada hasta 1992. El Salvador clasificó al Mundial de 1970. Perdió sus 3 partidos en fase de grupos sin anotar un gol. En fin, hay algo que estos conflictos tienen en común, más allá del absurdo del detonante. La mayoría de ellos ya venían cargados. El cerdo fue una excusa para una disputa territorial que existía antes. La oreja fue una excusa para conflictos comerciales que hervían a fuego lento. Los pasteles fueron una excusa para presión diplomática que Francia ya quería ejercer. El fútbol fue la chispa final sobre una crisis migratoria real. Los conflictos humanos raramente son tan simples como su nombre oficial sugiere. No hubo una guerra del cerdo porque un cerdo se comió papas. Hubo una crisis porque 2 potencias competían por un territorio y nadie había resuelto la disputa. El cerdo solo tuvo la mala suerte de ser el último factor en una cadena larga, lo cual hace que la pregunta no sea ¿cómo pudieron ir a la guerra por un cerdo?, sino ¿cuántas otras guerras que llamamos por nombres más dignos fueron igualmente ridículas en su origen real? La historia es, en parte, un esfuerzo colectivo por encontrar nombres más serios para cosas que, en el fondo, empezaron de maneras bastante estúpidas. Y el emú australiano, que sobrevivió a las ametralladoras del ejército de su propio país, probablemente no opina al respecto, porque el emú nunca pidió esa guerra, simplemente tenía hambre, como todos.